La otra aventura y los buenos propósitos de lectura para este año. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El poeta austriaco Rainer Maria Rilke escribió: deja que todo suceda, belleza y terror, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo. El mes de enero se alarga y va quedando atrás el trajín de las fiestas decembrinas. El panorama político internacional anuncia una crecida en la marea de los tiempos. Entramos al segundo cuarto del siglo con la incertidumbre que marca el umbral de los grandes cambios. Sin embargo, nuestra vida es la que es. ¿Qué batalla podemos librar sino la nuestra, la personal, tal vez la única? Cada año renovamos las promesas, los deseos, las intenciones. Las grandes obras interiores no son fruto de la fuerza, sino de la perseverancia. El escritor español, integrante de la generación del 98, Miguel de Unamuno, lo formuló de la siguiente manera. Escuche usted. El modo de dar una vez en el clavo es dar 100 veces en la herradura. El año pasado dedicamos una de nuestras emisiones a los libros que pueden ser leídos en un solo día. Quizás usted nos haya visto. Hoy propondremos lecturas de largo aliento, libros que pueden provocar el rechazo de los lectores por su extensión. Pero en estas fechas, con el año extendido frente a nosotros como una planicie, podemos elegirnos para que nos acompañen en el trayecto. Quédese. Hoy vamos a hablar de propósitos literarios, de propósitos de lecturas, de esos libros que usted ha dicho, este año lo voy a leer. Elige un libro como compañero para el año que empieza y créame, no se va a arrepentir, porque como escribió C.S. Lewis, nunca eres demasiado viejo para fijar otro objetivo o soñar un nuevo sueño. ¿Y qué les digo? Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era la vida misma. Estamos pues en la otra aventura, propósitos de lectura. Después de los agitados días del fin de año, hay que retomar las rutinas, empujar otra vez la piedra sobre la empinada pendiente, a sabiendas de que al llegar a la cima nuestro fardo volverá a rodar ladera abajo. Esa repetición que tiene forma de fábula y Albert Camus asoció con la vida moderna en el mito de Sísifo. Sísifo empuja una piedra montaña arriba. La piedra cae, Sísifo desciende para recogerla. El movimiento continúa. Camus observa ese ciclo y lo convierte en una imagen de la condición humana. El centro del mito está en la repetición sostenida y en la conciencia de esa repetición. Sísifo sabe lo que hace. Sabe que la piedra volverá a caer. La acción se repite día tras día. El mito de Sísifo se publicó en 1942, en el París ocupado por los nazis. Camus reflexiona sobre cómo vivir en un mundo sin respuestas definitivas. Su atención se detiene en el esfuerzo cotidiano, en el trabajo constante, en la relación directa con el presente. La montaña permanece, la piedra forma parte del paisaje. El movimiento no se interrumpe. Camus escribe lo siguiente: la lucha por llegar a las cumbres basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginar a Sísifo feliz. La frase aparece al final de su ensayo y condensa su postura. El sentido se construye en la experiencia misma de empujar la piedra. El esfuerzo cotidiano adquiere valor por su continuidad. La repetición se convierte en una forma de habitar el tiempo. Camus propone acometer la misma vida como Sísifo, su condena. Desplazar la atención hacia la constancia. Para mantener el movimiento, empujar la piedra cada día. No quedan muchas opciones. Avanzar por la cuesta empinada de los días y los años. No se vaya.
Seguimos aquí en La Otra Aventura y les recuerdo que todas nuestras recomendaciones literarias se encuentran ya en Substack, en Facebook, en X. Acérquese a ellas. Ahí tendrá una primera invitación a la lectura de ciertos libros. Buenos propósitos. Traigo aquí una serie de clásicos antiguos que podrán acompañarlo durante todo el año. El primero se trata de una historia anónima de sobra conocida, Las 1001 noches, cuyo título en árabe es Alf Laila Wal Laila. Usted lo sabe, Sherezada, condenada a morir cuando despunte el día, logra salvarse de la muerte contando una historia cada noche, dejando en vilo a su verdugo con la promesa de relatos cada vez más extraordinarios. Logra posponer la crueldad del sultán. Yo tengo aquí la edición de Austral, que es una edición que acaba de salir y que realmente está bien, conformada por 166 noches. Le propongo lo siguiente: encuéntrele un lugar en su buró y dedique algunos minutos de lectura antes de acostarse cada noche. Si la próxima noche sigo con vida y Su Majestad el Rey me lo permite, les contaré el resto de la historia, que es mucho más sorprendente. Aquí lo tiene, Las 1001 noches. Aquí tengo otra buena empresa lectora, un buen propósito. Se trata de la más famosa crónica de viajes aparecida en el año de 1298. Escrito por el mercader veneciano Marco Polo, el libro de las maravillas del mundo, y en especial esta edición de Abada Editores, propone una larga migración hacia los confines del mundo conocido. Emperadores, marqueses, duques, condes, caballeros, burgueses y todos ustedes, en fin, que anhelan conocer las diferentes razas de los hombres y la enorme variedad de las diversas regiones del mundo y desean informarnos sobre sus usos y costumbres. Tomen este libro y háganlo leer, pues van a hallar en él todas y cada una de las extraordinarias maravillas y peculiaridades de la Armenia Mayor y la Menor, de Persia, de Turquía, la India y de las tierras de los tártaros. Aquí desfilan las tierras del árbol seco y de la seda, de las especias y de las maderas olorosas, de los brahmanes y de los hechiceros, de los dragones, los grifos y los dominios de la corte de Kublai Khan. Aquí traigo otro propósito literario de lectura, digamos. ¿No sabe por dónde empezar su camino lector? Les recomiendo empezar por el principio, con la primera novela jamás escrita. Existen un sinfín de ediciones de esta Biblia literaria, El Quijote de la Mancha. Compárelas, elija una y adéntrese en el sueño de un hombre adelantado a su tiempo. Hemos traído aquí el gran inicio de la novela moderna, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Yo tengo una historia que contarles acerca de El Quijote. Lo leí allá en la preparatoria, lo leí completo. Me parecía que tenía episodios interesantes. Luego lo volví a leer ya en mis 20 y tantos o 30 y me gustó. Y lo volví a leer por tercera vez hace un par de años y me pareció uno de los libros más extraordinarios a los cuales yo me haya acercado. Aquí está todo el español, toda la aventura, todo el humor, todas las palabras que hoy decimos las inventó este señor que se llama Miguel de Cervantes Saavedra. Ahora escuchemos el principio de esta obra. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no hacía mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco
y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía en sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo. Y los días de entre semana se honraba su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no pasaba de los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él nos salga un punto de la verdad. El 2 de enero de 1931, la escritora británica Virginia Woolf escribió: "Este es el cambio en la marea. Los días se alargan. Estos son mis propósitos para los siguientes 3 meses. La siguiente vuelta del año. El primero, no tener ninguno. No estar cansada. El segundo, ser libre y amable conmigo misma. No abocarme a las fiestas. Mejor quedarme sentada leyendo en la privacidad del estudio. Lograr un buen trabajo con las olas, que no me importe el dinero. Entonces, el propósito en jefe es el más importante, no tener propósitos. Algunas veces leer, otras no leer. Salir sí, pero quedarme en casa a pesar de ser invitada. En cuanto a la ropa, comprar de buena calidad, supongo. Las vidas escritas en los diarios nos traen las noticias de otros años en su comienzo. Así, el 1 de enero de 1955, el escritor peruano, gran escritor, si usted no lo ha leído, compre alguno de sus libros, Julio Ramón Ribeiro, dejó estas líneas en el primero de sus cuadernos personales, elaborados en su aventura parisina. Dice Ramón Ribeiro: "Este último de año ha sido para mí, no creo equivocarme, el más importante de mi vida. He conocido la abundancia y la necesidad, la soledad y el amor, la desesperación y el delirio, un año de experiencias profundas y terribles contrastes. He viajado, escrito, trabajado, leído. No puedo quejarme". 2 años más tarde, en la víspera de la Nochevieja, Ribeiro le daba vueltas a una idea: ¿debo partir hacia Alemania, a Londres? Su tiempo en París parecía agotado, pues sus recursos económicos eran escasos. Al final de esa nota, hecha el 31 de diciembre de 1957, Ribeiro apuntó: "Al regresar a casa, me pareció descubrir una nueva causa de mi desorden, la imposibilidad de establecer una jerarquía entre mis placeres. Tan pronto me dejo dominar por unos como por otros. Renuncio a veces a comprarme una corbata por comprarme un libro. Luego renuncio a un libro por una botella de vino. Más tarde a la botella de vino por una mujer. Finalmente a una mujer por un cuento". Los diarios de los escritores nos ofrecen una posibilidad improbable: leer una vida en un año. Como escribió la novelista Marie von Eschenbach: "Cuando llegue el tiempo en que se podría, ha pasado el tiempo en que se pudo". Los buenos propósitos encierran siempre detrás de sí, si me lo permite usted, una mentira, algo que seguramente no podremos cumplir, pero que nos da una ilusión. Y las ilusiones son esos lugares en los cuales crece la esperanza. Traigo aquí precisamente este libro de Julio Ramón Ribeiro que acaba de aparecer, La tentación del fracaso. Es una nueva edición. Este tomo va de 1950 a 1978 y tiene un prólogo de Enrique Vilamatas. Es un muy buen libro. Leer diarios es precisamente eso, repasar año tras año. Hay otros que a mí me gustan mucho, en especial el diario de Paul Léotot,
gran escritor francés. El grandísimo diario de André Gide, un texto fundamental de la literatura francesa. Los diarios revelan la intimidad de los escritores. En este inicio de año les recuerdo que Taller es una sección en la cual traemos no solo libros, traemos también cine, traemos también otros objetos y expresiones culturales sobre algo que tenga que ver con la emisión de este día. Pero como esta es de buenos propósitos, ¿por qué no nos proponemos este año ver de nuevo esta grandísima serie, Los Soprano? Aquí está completa. Y también esta serie de películas de Luis Buñuel. Escuche usted, El Ángel Exterminador, El Perro Andaluz, Simón del Desierto, La Edad de Oro, El Discreto Encanto de la Burguesía y Viridiana. Luis Buñuel. Y luego esta otra serie, fundadora entre las series que hoy llenan nuestras casas, nuestros cuartos, a oscuras mientras se ilumina la televisión. The Wire, la serie completa. Y como siempre aparece aquí un ajedrez, yo no soy un jugador de ajedrez realmente notable, pero mis co-guionistas sí. Así es que hoy nos traen Levi Rosman y Anna Godmatches. Cómo ganar al ajedrez, publicado por la editorial ARPA. El tablero y el libro con el que usted aprenderá a ganar en el ajedrez. El taller de la otra aventura. De la mesa de novedades, mire usted, traigo aquí el libro de Teodor Kalifatides, Una mujer a quien amar, traducción del sueco de Carmen Montescano y Eva Gamundi Alcaide, publicado por Galaxia Gutenberg. Yo descubrí recientemente, debo decir, a este gran autor. Es un autor sueco-griego y esta es la más reciente novela publicada en español. Es una historia trágica, dramática, bien escrita, porque él es muy bueno para tomar rápidamente la emoción del lector, la muerte de una mujer,
un amor a lo largo del tiempo, una amistad. Galaxia Gutenberg, no se olvide, Una mujer a quien amar, de Khalifa Tires. Traigo también aquí algo que seguramente va usted a leer, porque debe de estar lleno de humor y con algunas consideraciones sobre la vida. ¿Qué pasa con Baum? La novela de Woody Allen, publicada aquí en Alianza Voces. La novela de Woody Allen acaba de salir, ¿eh? Huele a tinta fresca. Y un libro de un escritor mexicano, Jorge F. Hernández, Alicia nunca miente. Este libro, que se encuentra ya en librerías, cuenta la historia de la verdad y la mentira, de la derrota entre el mundo ficticio y el mundo real. Jorge Fernández, Alicia nunca miente. De la mesa de novedades. Los propósitos del año nuevo son casi siempre los mismos. Los habita el mismo impulso, el de mejorarnos y hacer lo que nunca hemos logrado. Valdría la pena acercarnos con algo de humor a la idea de hacernos propósitos de año nuevo, y así quizás sufrir un poco menos con los fracasos que ya podemos vaticinar desde que hacemos el examen de conciencia que implica la promesa. Ser mejor es una tarea improbable. ¿Será que con el tiempo nuestros propósitos cambian? Llega un momento en la mitad de la vida en que por fin eres lo bastante inteligente para darte cuenta de que todo es insignificante. ¿Cómo cumplir el propósito de la lectura? Se preguntará usted mientras yo estoy aquí con libros y contándole historias. Es muy fácil. Tomar un libro que le guste. El libro que no le guste, no lo siga leyendo. Tal vez en el futuro le dará una nueva oportunidad, una segunda vida. Lea solo aquellos libros que le gusten. Gabriel García Márquez confesó haber leído el Ulises de James Joyce en su juventud, pero que en aquella primera ocasión en que tomó el libro lo fue avanzando por partes y en sucesivos inicios que lo llevaron a perder la paciencia. Años después, como un adulto dócil, confiesa el autor de 100 años de soledad, se impuso la tarea de entrar sin miramientos, con calma y seriedad, por los laberintos de la época moderna de Joyce. Aquello fue para Gabriel García Márquez el descubrimiento de un mundo genuino e insospechado dentro de sí mismo. De acuerdo con las propias palabras del escritor colombiano, leer Ulises fue un parteaguas en la forma de pensar sus propias novelas. Ulises, usted lo sabe, es un clásico de las letras modernas. Su publicación fue una verdadera odisea para el autor, para James Joyce, y quienes decidieron involucrarse en la edición y la impresión de este relato, Kevin Birmingham, escribió una crónica titulada El libro más peligroso, donde nos cuenta que las transgresiones de Ulises fueron lo primero que la mayoría supo de él. Una parte fue quemada en París cuando aún era solo un borrador manuscrito y fue condenada por obscenidad en Nueva York, incluso antes de ser publicada. Los problemas de Joyce inspiraron a su editora Sylvia Beach, una expatriada estadounidense que regenteaba una pequeña librería en París, muy famosa. Pues ella publicó el Ulises cuando todos los demás, incluida Virginia Woolf, se negaron. Cuando se publicó en 1922, docenas de críticos elogiaron y vilipendiaron la tan esperada novela de Joyce, sin ambigüedades. Este libro pasó por un verdadero calvario para llegar a nuestras manos. Si se lo propone, tal vez lo termine este año. Tengo aquí varios kilos de literatura que bien podrían ser la meta literaria de una vida, pero vamos con calma. En alguno de ellos estoy seguro usted puede encontrar un propósito para este año. Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, Moby Dick, de Herman Melville, Los Miserables, de Víctor Hugo, El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, Las Ilusiones Perdidas, de Honoré de Balzac, Los Buddenbrook, de Thomas Mann, El Hombre sin Atributos, de Robert Musil. Y si a usted le gusta la poesía,
les recomiendo estos dos: Hojas de hierba de Walt Whitman y Canto General de Pablo Neruda, dos libros que son 100 mundos. Como puede usted ver, no son libros que pueden ser leídos mientras espere el camión, pero con todo el año por delante, todas estas catedrales de la literatura pueden disfrutarse sin prisa, sin la prisa que nos acorrala en los tiempos modernos. Mi historia con el Ulises de Joyce es más bien desafortunada. Lo intenté leer en la universidad, en letras francesas, y renuncié. Lo volví a intentar algunos años después y también perdí la partida. La tercera vez lo leí completo y debo decirle que no es de mis libros favoritos. No se lo digan a nadie, porque esto es algo aborrecible en la crítica literaria. El Ulises de James Joyce. Escuche usted esta breve crónica de bolsillo. Resulta que en la Ley de Ingresos de 2026, es decir, en el presupuesto que se va a ejercer y que la presidenta y su equipo de la Secretaría de Hacienda lleva con los legisladores, ¿qué creen que ocurrió? Pasaron los seguros de gastos médicos a pagar el IVA que antes no pagaban. ¿Qué ocurrió con esto? Ocurrió que todos los que tenemos gastos de seguros médicos privados pagaremos 20% más de lo que pagábamos el año pasado, o quizás mucho más. Una locura más de este gobierno. Quienes no tienen ISSSTE, quienes no tienen IMSS Bienestar o como se diga, pagan un seguro de gastos médicos. Muchos no podrán hacerlo ya. ¿Por qué? Porque no consultaron, porque no vieron y porque no pensaron en los consumidores. Otro error más de este gobierno. Seguros, inseguros. A ver de dónde pagamos ese dineral. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en el 2026 un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. La mejor forma de conseguir la realización personal es dedicarse a metas desinteresadas. Víctor Frankl. Nosotros nos vamos, pero se queda usted aquí con la mejor información del día en ADN Noticias. Yo soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Les recuerdo, abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.